esta hora saludamos con las asambleístas electas Soledad Buendía de Alianza País y Janine Cruz de Creo Suma. Buenos días a las dos, feliz día. Hoy las he convocado por lo siguiente, son asambleístas electas, son de oposición, pero estamos aquí porque hay un tema en la mitad. Y un tema que nos interesa como mujeres, independientemente del partido político al que pertenezcan, independientemente de los planes que tengan para su futuro político, pero en la mitad está la situación de las mujeres. Y quisiera conocer la opinión de las dos para ver si la Asamblea Nacional puede funcionar como la población espera. En los temas que necesitamos que se pongan de acuerdo, lo hagan. Y quisiera empezar planteando el siguiente tema. Alrededor del mundo, la Organización de las Naciones Unidas y todas estas organizaciones internacionales de mujeres se han planteado para este año luchar por la igualdad laboral. Toda vez que a medida que ha avanzado la globalización, las tecnologías, el Internet, es decir, eso ha permitido ciertos avances en ciertos campos, pero también ha generado, digamos, más desigualdad para las mujeres, increíblemente. Quisiera empezar con ese tema y después ir a lo que realmente nos compete, porque la situación de las ecuatorianas es distinta. ¿Coinciden ustedes en qué se debe ser el principal objetivo de lucha internacional, Soledad? Gracias, Janet. Janine, qué gusto poder compartir este espacio. Para nosotras, las mujeres que venimos de los movimientos de mujeres, que venimos de estas luchas, fundamentalmente el diálogo, el poder tener muchas mujeres en la Asamblea Nacional. Hoy el 40% de mujeres electas nos va a permitir posesionar estos temas. No solo el tema laboral, que consideramos que es fundamental también, porque no tenemos que determinarnos en un solo tema. Creo que hay que tener una mirada integral. El tema laboral, hoy en estos 10 años de Revolución Ciudadana, hemos avanzado muchísimo y hay que valorarlo. Yo creo que el gran reto que tenemos las legisladoras, independientemente de cuál sea el partido político, como tú lo decías, Janet, es hacer una valoración objetiva, sin apasionamientos ni un lado ni del otro, porque lo todo o nada no nos va a permitir avanzar. Ahí tenemos un objetivo que deberíamos todas coadyuvar y es el avance de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, en el ámbito cuando una mujer está embarazada y no pueda ser despedida, por ejemplo. Eso es un avance sustancial de nuestras normativas, el que podamos reconocer el trabajo no remunerado del hogar. Creo que hay un cambio de fondo que todas deberíamos apuntalar y la normativa y las políticas públicas deben señalarlo. Janine, ¿coincide usted que en estos 10 años se ha hecho lo suficiente para resarcir los derechos de las mujeres? Bueno, yo creo que hay que analizar. En el Congreso antes había el 3% de la participación de la mujer. Actualmente con esta Asamblea tenemos más del 40%, pero hay que entender también el compromiso de las mujeres y nos hemos sentido representados con una Asamblea, en donde se puede analizar en la Constitución, tanto en el artículo 27 como en el artículo 160, que hace referencia a la equidad de género, tanto en el uno, en el tema educación, como en el tema, por ejemplo, de una carrera policial o militar. Tomando pues la Constitución, en el artículo 170 habla que el Estado justamente garantizará y formulará, ejecutará políticas de Estado para que nos ayuden a mantener un equilibrio, tanto hombres como mujeres, para respetar el tema pues de género. Ahora, si bien es cierto, se habla sobre la atención prioritaria a mujeres, sobre el tema de salud, hay que entender que lamentablemente en esta Asamblea no se ha dado esas estrategias o esos proyectos en el debate. Contemplamos que esta Asamblea obviamente tiene que elevar el debate y hay que decirlo, teníamos un momento histórico en donde varias mujeres, 3 mujeres podían cambiar el curso de la historia en la Asamblea. Tenemos un compromiso real y creo que a eso tenemos que propender. Falta mucho en ese sentido. Perfecto. El planteamiento está claro. Se hicieron cosas, pero faltó mucho. Y faltó mucho, yo quisiera poner otro tema sobre la mesa, principalmente por una visión ultraconservadora del presidente de la República, que incluso mandó a callar a 3 de los miembros de Alianza País que estaban en defensa de los derechos de las mujeres, y ellas lamentablemente se callaron, obedecieron. Y eso dejó muy mal, en muy mal sabor a aquellas mujeres que luchan, como usted lo dice, desde las organizaciones de mujeres. ¿Qué puede responder? 30 segundos para la réplica. Claro que sí. Fundamentalmente, aquí el análisis no es entre buenos y malos, en violentos y no violentos, entre víctimas y victimarios. Hay un problema de violencia estructural de género. Y ahí tenemos que apuntalarla en el cambio de los patrones socioculturales, que puedan existir actitudes, que mi padre, por ejemplo, pueda tener
un chiste machista, el cual yo no comparta, no lo hace bueno o malo, no lo hace mi enemigo. Aquí tenemos que transformar a través de normativas, de política pública, de educación, de un cambio social. Y la normativa es fundamental. Las leyes que hemos impulsado en la Asamblea van transformando. Este es un cambio generacional. No lo podemos hacer en 5, en 10 años, en 20 años. Si no, no tendría sentido los cambios normativos que debemos seguir impulsando. Janine, 30 segundos para cerrar este tema de la parte laboral. ¿Qué podría decir? Bueno, yo considero que el tema de equidad de género y no violencia a la mujer no se lo debe predicar, se lo tiene que practicar, y efectivamente nosotros como actores políticos tenemos obviamente una gran responsabilidad. Falta mucho, pero hay que analizar la lucha desde 1909, cuando en Nueva York más de 15.000 mujeres salieron a las calles a exigir justamente una jornada que contemple el respeto a ellos y un salario obviamente que conlleve el buen vivir de su hogar. Considero que si uno permite que un hombre nos falte el respeto, pues estamos nosotros siendo cómplices y partícipes de eso. Yo creo que las mujeres, más allá de la tendencia política, tenemos que saber poner un alto cuando exista quizás epítetos machistas. Esto no genera realmente una comunidad de paz. Tenemos que propender justamente una cultura de respeto. Ahora, uno de los problemas de fondo que viven las mujeres en nuestro país es el tema de la violencia. Violencia a todo nivel, violencia laboral, violencia doméstica, violencia en la calle, en el servicio público, de transporte, en fin. Y sobre todo la violencia que llega al extremo de la muerte. Solo, según le escuché a Dolores Padilla, solo en lo que va del año llevamos ya 30 femicidios. Hubo un avance, Soledad, en el tema de tipificar el femicidio, pero en la práctica no logramos evitar que las mujeres mueran. Claro que sí, este es un tema que tenemos que seguirlo trabajando. El hecho que hemos avanzado en el Código Integral Penal, tipificar el femicidio, y permite hoy, corrijo, son 33 los femicidios hasta el día de hoy, más de 80 niños víctimas y abandonados fruto de esas muertes de las mujeres. Esta espiral de violencia solo lo podemos terminar cuando haya una intervención integral. Y eso implica no solo emitir la norma, aplicar la norma, justicia especializada que ya está en el Código Integral Penal, pero a partir de ello también una sociedad que en su conjunto pueda trabajar para eliminar todo tipo de violencia. Nosotros estamos planteando en nuestra oferta de campaña presentar una ley contra todos los tipos de violencia, desde esa pequeña que permitiría esa violencia psicológica, que termina, pues, en muchos casos, en el asesinato de las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres. Las mujeres, cuando salimos con una expareja, con un novio, con un amigo, no pensamos que vamos a ser agredidas, que vamos a ser violadas y que vamos a ser asesinadas. Por lo tanto, esto tiene que visibilizarse y este es el paso que hemos dado. A partir de ello, tenemos que fortalecerlo como sociedad. No es una autoridad la que puede solucionar, es toda una sociedad que debe hacer una minga para solucionar. Pero se puede enfrentar el problema solo desde la represión. Si bien se necesitan normas claras y sanciones justas y fuertes para este tipo de delitos, pero lo podemos ver solo desde la represión. No, para nada. No es solamente limitarte en el tema de la sanción. Hay que entender que el tipo de violencia es también y se basa bajo una cultura, bajo una educación. Y aquí tengo que ser muy frontal y sincera. Recién leí un análisis de Fundamedios donde habían hecho el análisis de las sabatinas del presidente Correa, 152 sabatinas donde hay más de 95 agresiones a las mujeres, periodistas, activistas políticas. Y yo digo, imagínense, Janet y Soledad, cuando esté un menor escuchando donde te digan desde gordito horrorosa hasta coloradita y hasta corrupta. ¿Cómo puedes educar a ese niño desde pequeño tratando, evitando, ocultando una realidad cuando el propio presidente de la República es una persona que ha ofendido a mujeres por pensar distinto? Entonces, el tema es cultural. Es verdad que ahora se puede analizar que se necesita mucho en el tema, por ejemplo, de sancionar a las personas que son partícipes de estas conductas totalmente intolerables. Hay que pensar también en la mujer de la calle, en la trabajadora, en la mujer de la oficina, en la maestra. No se puede presionar en este caso. Yo conocí el caso de algunas funcionarias públicas que eran obligadas a asumir conductas que no llevaban de acuerdo a su ideología. Entonces, el marco no es solamente sancionar, sino educar. Y hay que generar el cambio desde la conducta de un político para poder tener esa cultura de respeto. Soledad, 10 años realmente haciendo un análisis interno, ¿no han sido también desaprovechados para poder trabajar, por ejemplo, en esto que plantea Janine, en una educación integral para poder ver de otra manera a las mujeres? Yo creo que siempre son insuficientes. Siempre se podrá hacer mucho más. Hay que valorar lo que hemos logrado. A partir de la Constitución del 2008,
nosotros tenemos un cambio, un antes y un después para los derechos de las mujeres. Más del 98% de aquellas demandas que veníamos trayendo las mujeres diversas, pues han sido incorporadas en esta Constitución. Hemos aprobado leyes como la Ley de Comunicación, que Janet quizás tú no compartas, pero para mí es una ley que busca en varios de sus artículos cambiar los patrones socioculturales. No es eminentemente solo desde la sanción, comparto absolutamente aquello, es desde la educación, es desde una manera integral cambiar ese patrón sociocultural que te permite naturalizar la violencia. La violencia ha estado naturalizada en el país. Teníamos aquel que aunque pegue, aunque mate, marido es. Poco a poco eso se va sacando del concepto de la sociedad, pero en la práctica todavía tenemos, si te pegaron, ¿qué habrás hecho, hijita? Eso todavía se sigue reproduciendo en muchos sectores y esto no pasa por el nivel socioeconómico ni el nivel de educación. Aquí tenemos que trabajar todas en su conjunto y eliminar esta violencia estructural, en la cual no es culpable un político u otro. Cuando nos llaman a nosotras borregas o cuando nos dicen sumisas, también están violentando a las mujeres. Eso es parte de una autocrítica y de una crítica desde la política y desde todos los actores. Solamente decir que desde la Ley de Comunicación, si bien tiene algunos artículos que podrían ser analizables, no deberían estar en la Ley de Comunicación, porque no nos pueden atribuir a los medios y a los periodistas esa responsabilidad de educar a la sociedad, por ejemplo, en este caso para proteger ahí a las claramente, mujeres. perdóname, es el turno de Janine y después vuelvo con Bueno, yo, por ejemplo, voy a ser muy práctica. Yo veo el sufrimiento de la esposa de Fernando Villavicencio. Recuerdo de los 26 procesados de Saraguro, 11 son mujeres, personas de tercera edad, embarazadas, donde fueron golpeadas, obviamente. Y yo tengo que decir, estimada Janet, muchas periodistas han sido vulneradas. Jamás, y con todo cariño, Soledad, nunca he escuchado a una asambleísta del oficialismo que salió a defender los derechos de las mujeres. En el caso, cuando yo fui procesada por el aliado del gobierno, por pensar distinto, por fiscalizar, también fue vulnerada en mis derechos. Y esto ha sido una práctica de 10 años. La asamblea se dedicó a aprobar leyes justamente de impuestos, dejando estos problemas sociales que realmente ameritan una atención. Hay que coadyuvar esfuerzos, pero también hay que ser críticos con las personas que han ocasionado este desastre en nuestro país. Estamos llamadas a darnos la mano y más bien invitación para coadyuvar justamente ese esfuerzo. El camino no es la sumisión, yo creo que es la valentía. Quisiera, lamentablemente, el ministro Patiño se nos robó el tiempo para discutir este tiempo importante. Sí, me da culpa también. Quisiera 30 segundos para cada una. Por favor, les pido que me regalen estos 30 segundos o lo que menos puedan, pero quisiera saber si pueden trabajar en conjunto, a pesar de que representan a la total oposición, Alianza País con Creo, pero en este tipo de temas podrán trabajar juntas en beneficio de las mujeres de nuestro país. Hemos sido elegidas, entiendo, somos las asambleístas más votadas en nuestra jurisdicción, justamente para legislar en favor de los ciudadanos, de las mujeres en el Ecuador, de aquellos que realmente requieren que podamos dialogar, hacer una política de altura, una política de no violencia, una política crítica y autocrítica, una política objetiva. Y en ese camino yo creo que podemos encontrar muchas voluntades y tendrán en Soledad Buendía una asambleísta que podrá trabajar en función de objetivos ciudadanos. Por supuesto, creo que ha sido nuestra bandera justamente la lucha, sea de la tendencia que sea. En este caso nosotros vamos a elevar, obviamente, nuestra voz para que se respeten nuestros derechos. Ojalá tengamos una asamblea independiente donde no se critique a las asambleístas por pensar distinto. El compromiso, obviamente, en este caso, desde Guillermo Lasso, desde el bloque, obviamente, de Creo, con este nuevo gobierno vamos a cambiar esa realidad, vamos a hacer respetar los derechos de las mujeres y más bien a Soledad invitarla a que sea partícipe de este camino donde la sumisión no es la carta de presentación, por lo menos de las mujeres ecuatorianas. Les tomo la palabra. Permíteme solamente señalar que la crítica por pensar distinto es absolutamente legítima. Donde no podemos aceptar es la violencia. La violencia es la que debemos erradicamos la violencia. Me quedo con eso, les agradezco. Muchas gracias. Ustedes me despido. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana.